¿Y si te dijera que en solo 5 minutos al día puedes alterar la forma en la que percibes la realidad y, por lo tanto, cambiarla? No es motivación barata, no es pensamiento positivo, es algo mucho más profundo. Algo que, según el neurocientífico Jacobo Greenberg, podría explicar por qué tu mundo no es tan real como crees. Porque aquí hay una pregunta incómoda. ¿Y si la realidad no existe como algo externo, sino como algo que tú estás creando constantemente? En este video no solo vas a entender esto. Vas a aprender una práctica de 5 minutos que podría empezar a cambiar tu percepción desde hoy. Pero antes, necesitas entender el misterio. Desde que nacemos, asumimos algo sin cuestionarlo, que lo que vemos es real. Que el mundo está ahí afuera, independiente de nosotros. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si eso fuera solo una interpretación? Tu cerebro no ve la realidad. Tu cerebro interpreta señales eléctricas. Lo que llamas mundo es en realidad una construcción. Una especie de simulación interna basada en estímulos, memoria, expectativas, y algo más profundo que casi nadie entiende. Greenberg lo llamó el campo sintérgico. Un campo invisible que conecta la mente con la realidad. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Según su teoría, no percibimos directamente el mundo. Lo que hacemos es interactuar con este campo, y nuestra conciencia lo organiza, lo moldea, lo traduce en experiencia. Entonces déjame hacerte una pregunta. Si dos personas viven en el mismo lugar, pero perciben cosas completamente diferentes, ¿están viendo la misma realidad? O mejor aún, ¿existe una sola realidad? Piensa en esto por un momento. Hay personas que ven oportunidades donde otros solo ven problemas. Hay personas que viven en caos, y otras en calma, en el mismo entorno. ¿Casualidad? ¿O percepción? Greenberg proponía algo radical. La calidad de tu conciencia determina la estructura de tu realidad. No lo que tienes. No lo que te pasa. Sino cómo estás percibiendo. Y aquí viene lo más importante de todo el video. Si puedes cambiar tu estado de conciencia, puedes cambiar la forma en que interactúas con ese campo. Y, por lo tanto, cambiar lo que experimentas como realidad. Pero, ¿cómo se hace eso? Aquí es donde entra la práctica de los 5 minutos. No es magia. No es religión. Es entrenamiento de percepción. Y lo curioso es que es absurdamente simple, pero profundamente transformador. Antes de explicártela, necesito que observes algo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente? Sin pensar en el pasado. Sin anticipar el futuro. Sin distracciones. Solo, aquí. Porque la mayoría vive en automático. Tu mente está constantemente interpretando, etiquetando, reaccionando, pero no está realmente percibiendo. Y eso crea una especie de ruido mental. Ese ruido distorsiona tu conexión con la realidad. Ahora imagina esto. Si ese ruido desapareciera por unos minutos, ¿qué pasaría con tu percepción? Aquí empieza la práctica. Durante 5 minutos al día, vas a hacer algo que parece sencillo, pero que casi nadie logra hacer correctamente. Vas a observar. Pero no como siempre. No se trata de mirar, se trata de percibir sin interpretar. Te explico. Si miras una pared, tu mente dice automáticamente, pared. Ya no la ves. Solo la reconoces. Pero si logras observarla sin ponerle nombre, sin juzgar, sin analizar, algo cambia.
Empiezas a ver detalles que antes no estaban. Texturas, sombras, profundidad. Y lo más extraño, sientes una especie de silencio interno. Ese silencio es clave, porque en ese estado, tu mente deja de distorsionar la percepción. Y según la teoría sintérgica, es ahí donde empiezas a interactuar de forma más directa con el campo. Ahora quiero que te hagas otra pregunta. ¿Qué pasaría si entrenas ese estado todos los días? ¿Y si poco a poco reduces el ruido mental que distorsiona tu realidad? ¿Podrías empezar a ver cosas que antes no veías? ¿Tomar decisiones diferentes? ¿Sentir de otra manera? Porque aquí hay algo que nadie te dice. Tu realidad no cambia cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambia tu percepción. Y eso es exactamente lo que esta práctica empieza a modificar. Pero hay un detalle importante. Al principio, te va a costar. Tu mente no quiere quedarse en silencio. Va a querer distraerse, pensar, recordar, planear. Es normal. Pero ahí está el entrenamiento. Cada vez que te distraigas, vuelves a observar. Sin juicio. Sin frustración. Solo vuelves. Y en ese acto, estás fortaleciendo algo invisible, pero poderoso. Tu capacidad de presencia. Y aquí viene una de las ideas más profundas de todo esto. La conciencia no es algo pasivo. Es activa. Moldea la experiencia. Entonces, cuando cambias tu estado de conciencia, no solo cambias cómo ves la realidad. Cambias la realidad que experimentas. Ahora imagina esto. Si durante años has estado percibiendo desde el miedo, la ansiedad, la duda, tu realidad se construye desde ahí. Pero si empiezas a percibir desde la calma, la claridad, la presencia, ¿qué tipo de realidad empezarías a construir? Esto no es inmediato. Pero empieza en algo tan pequeño como 5 minutos al día. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque subestiman lo simple. Pero lo simple, repetido con conciencia, transforma todo. Ahora quiero que te quedes con esta idea. No estás viendo el mundo como es. Estás viendo el mundo como eres. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque ya no eres una víctima de la realidad. Eres un participante activo en su creación. ¿Qué sucede en tu cerebro cuando entras en este estado? ¿Y por qué algunas personas, según investigaciones relacionadas, lograron alterar su percepción de formas que desafían toda lógica? Y la pregunta es: ¿estás listo para ver la realidad como nunca antes la habías visto? Cuando entras en ese estado de observación pura, cuando logras esos pequeños momentos de silencio interno, algo empieza a cambiar en tu cerebro. Y no es algo místico en el sentido tradicional. Es algo medible. Tu actividad cerebral comienza a reorganizarse. Normalmente, tu mente está dominada por lo que se conoce como modo automático, una red neuronal que se activa cuando estás pensando en el pasado, preocupándote por el futuro, o simplemente repitiendo patrones mentales. Pero cuando observas sin interpretar, esa red disminuye. Y otras áreas del cerebro, relacionadas con la atención, la percepción directa y la conciencia, comienzan a activarse. Es como si cambiaras de canal, sin darte cuenta. Y aquí es donde todo se vuelve fascinante. Porque ese cambio de canal mental altera la forma en la que experimentas el mundo. No cambia el mundo allá afuera. Pero cambia completamente lo que tú ves, sientes y entiendes. Déjame explicarlo con algo muy simple.
Imagina que estás viendo una película de terror. Tu cuerpo reacciona. Tu corazón se acelera. Sientes miedo. Incluso puedes sudar. Pero, sabes que no es real. Ahora imagina que tu mente hace algo similar, pero con tu vida diaria. Interpreta situaciones como amenazas, aunque no lo sean. Reacciona automáticamente, sin que te des cuenta. Construye una narrativa, y tú la crees. Entonces te pregunto, ¿cuántas de tus emociones diarias son realmente reales? ¿Y cuántas son interpretaciones automáticas? Aquí es donde la práctica de los 5 minutos empieza a hacer algo poderoso. Empieza a romper ese automatismo. Te da un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que interpretas. Y ese espacio es libertad. Porque en ese espacio puedes elegir. Elegir cómo percibir. Elegir cómo reaccionar. Elegir qué significado darle a lo que estás viviendo. Pero aquí viene lo más interesante. Según lo que proponía Jacobo Greenberg Silverbaum, cuando ese espacio se hace más grande, cuando tu mente deja de imponer constantemente interpretaciones, tu conexión con el campo sintérgico se vuelve más limpia, menos distorsionada. Y eso podría permitir una percepción más directa de la realidad. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has tenido un momento donde todo se sentía increíblemente claro? Como si por unos segundos entendieras todo. Como si el mundo se sintiera más real, más presente. Eso no fue casualidad. Fue un instante donde tu ruido mental bajó. Y tu percepción se volvió más pura. La práctica que estás aprendiendo. Busca generar esos momentos, de forma consciente. Ahora, vamos más profundo. Porque hay algo que necesitas entender. Tu mente no solo interpreta la realidad. También la predice. Todo el tiempo. Antes de que algo ocurra, tu cerebro ya está anticipando lo que cree que va a pasar. Y eso influye directamente en lo que percibes. Es como si vivieras viendo el mundo a través de un filtro invisible. Un filtro hecho de experiencias pasadas, creencias, miedos y expectativas. Entonces déjame hacerte una pregunta poderosa. Si cambias ese filtro, ¿cambiaría tu realidad? La respuesta es sí. Y eso es exactamente lo que empieza a suceder cuando practicas estos 5 minutos diarios. No de forma inmediata, pero sí progresiva. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a reaccionar diferente. Empiezas a sentir más claridad, más calma. Y lo más importante, empiezas a darte cuenta de algo inquietante. Que no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Y eso cambia todo. Porque si no eres tus pensamientos, entonces no estás obligado a creerlos. Y si no crees todo lo que piensas, tu realidad deja de estar limitada por esas ideas. Ahora imagina esto. ¿Cuántas veces has pensado algo como: no puedo? No soy suficiente. ¿Esto no va a salir bien? Y lo has creído. Y has actuado en base a eso. Y eso ha moldeado tu realidad. Pero, ¿qué pasaría si pudieras ver esos pensamientos sin identificarte con ellos? Sin darles poder. Sin reaccionar automáticamente. Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Y aquí viene una revelación clave. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida. Cambiando lo externo. Más dinero. Más éxito. Más reconocimiento.
pero ignoran lo más importante: la forma en la que perciben. Y mientras esa percepción no cambie, la realidad que experimentan tampoco cambia realmente. Por eso esta práctica es tan poderosa. Porque no intenta cambiar el mundo. Cambia al observador. Y cuando el observador cambia, todo cambia. Ahora, quiero que hagas algo. La próxima vez que estés en una situación que normalmente te genera estrés, detente. Respira. Y observa. Pero no observes la situación. Obsérvate a ti. Observa tus pensamientos, tus reacciones, tus emociones. Sin juzgar. Sin intentar cambiar nada. Solo observa. Y pregúntate: ¿esto que estoy sintiendo es la realidad? ¿O es mi interpretación de la realidad? Ese simple acto puede romper patrones que llevas años repitiendo. Porque la conciencia, cuando se activa, transforma. Y aquí es donde todo empieza a volverse aún más profundo. Porque algunos investigadores y experiencias reportadas sugieren que, cuando una persona alcanza estados profundos de percepción sin ruido, pueden ocurrir cosas difíciles de explicar. Momentos de intuición extrema. Sincronicidades. Sensación de conexión con todo. Incluso, cambios en la forma en la que experimentan el tiempo. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O una evidencia de que la realidad no es tan fija como creemos? No necesitas creerlo. Solo necesitas experimentarlo. Porque este no es un conocimiento para entender. Es un conocimiento para vivir. Y todo empieza con 5 minutos. Pero todavía hay algo más. Algo que puede hacer que esta práctica sea mucho más poderosa. O completamente inútil. Y es algo que casi nadie menciona. Porque no se trata solo de observar. Se trata de cómo lo haces. Y eso puede marcar toda la diferencia. Puedes hacer esta práctica todos los días. Puedes sentarte 5 minutos, cerrar los ojos, intentar observar. Y aún así, no cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un error silencioso, casi invisible, que sabotea todo el proceso. Y ese error es este: intentar controlar la experiencia en lugar de observarla. Déjame explicarlo. Cuando te sientas a hacer la práctica, muchas veces lo haces con una expectativa. Quiero sentir paz. Quiero dejar de pensar. Quiero cambiar mi realidad. Y sin darte cuenta, ya estás interfiriendo. Porque ahora no estás observando. Estás forzando. Y eso vuelve a activar el ruido mental. Es como intentar calmar el agua, agitándola. Entonces aquí viene la clave más importante de todo el video. No se trata de cambiar lo que ocurre en tu mente. Se trata de cambiar tu relación con lo que ocurre. Porque cuando dejas de resistir pensamientos, cuando dejas de intentar controlar cada sensación, algo sorprendente sucede. Tu mente comienza a calmarse sola. No porque la obligaste, sino porque dejaste de alimentarla. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Cuánto tiempo de tu vida has pasado luchando contra tus propios pensamientos? Intentando no sentir. Intentando evitar. Intentando controlar. ¿Y qué resultado has obtenido? Exacto. Más ruido. Más tensión. Más desconexión. Pero cuando observas sin intervenir, rompes ese ciclo.
Y ahí es donde esta práctica se vuelve verdaderamente poderosa. Porque ya no estás reaccionando automáticamente. Estás viendo. Y ver es transformar. Ahora, hay otro punto clave que casi nadie entiende. Y es que esta práctica no solo cambia cómo percibes. Cambia quién eres. Porque tu identidad no es algo fijo. Es un patrón. Un conjunto de pensamientos repetidos. Emociones habituales. Y formas de reaccionar. Pero si empiezas a observar esos patrones, sin identificarte con ellos, poco a poco, comienzan a perder fuerza. Y entonces surge algo nuevo. Algo más consciente. Más libre. Más presente. Y aquí es donde conecta profundamente con lo que proponía Jacobo Greenberg. Que la realidad que experimentas no es independiente de ti, sino que está directamente relacionada con tu estado de conciencia. Entonces, si tu conciencia cambia, tu realidad también. Pero no como un milagro instantáneo, sino como una reorganización profunda de tu experiencia. Empiezas a notar que reaccionas diferente, que ciertas cosas ya no te afectan igual, que tu forma de ver los problemas cambia. Y lo más interesante, empiezas a sentir una especie de claridad. Como si antes hubieras estado viendo todo con un filtro distorsionado. Ahora, quiero que imagines esto. Dos personas viven exactamente la misma situación. Una se siente atrapada, ansiosa, frustrada. La otra se siente tranquila, enfocada, en control. La diferencia no está en la situación. Está en la conciencia. Y eso significa algo muy poderoso. Que no necesitas cambiar todo lo que está afuera para empezar a cambiar tu experiencia. Solo necesitas cambiar cómo percibes. Y eso empieza en 5 minutos. Pero aquí viene algo aún más profundo. Cuando practicas esto constantemente, empiezas a darte cuenta de algo que puede cambiar tu vida para siempre. Que el momento presente es lo único que realmente existe. El pasado es memoria. El futuro es proyección. Pero tu vida solo ocurre aquí. Y cuando tu atención deja de estar atrapada en pensamientos y se posa completamente en el presente, algo cambia. La realidad se siente más intensa, más clara, más viva. Y eso no es imaginación. Es percepción directa, sin filtros. Ahora déjame hacerte una última pregunta. Si pudieras vivir más momentos así, con más claridad, más presencia, más conciencia, ¿cómo cambiaría tu vida? Porque eso es exactamente lo que esta práctica empieza a construir. No es solo un ejercicio. Es una puerta. Una forma de salir del piloto automático. Y empezar a experimentar la realidad de verdad. Pero depende de ti. De que lo hagas. No una vez, sino todos los días. Aunque sean solo 5 minutos. Porque en esos 5 minutos, estás reconfigurando algo invisible, pero poderoso. Tu forma de percibir. Y recuerda esto. No estás aquí solo para reaccionar a la realidad. Estás aquí para experimentarla conscientemente. Y tal vez, incluso, para transformarla. Si este video te hizo cuestionar algo, si sentiste que algo dentro de ti hizo clic, suscríbete ahora mismo a Código de la Conciencia. Porque aquí no solo hablamos de ideas. Hablamos de expandir la forma en la que ves el mundo.
Déjame un like. Y escribe en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tu percepción cambia tu realidad? Quiero leerte. Y antes de irte, quédate con esto. La realidad que ves no es todo lo que existe. Es solo lo que tu mente es capaz de percibir. Pero cuando expandes tu conciencia, expandes tu mundo. Y quizás, por primera vez, empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí.